Génesis capítulo 37, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amados, la palabra de Dios es algo que cada día que la leemos, cada día que la estudiamos, que la escudriñamos, nos enseña más y nos muestra más que las cosas que nosotros vemos en nuestras vidas ya están redactadas aquí, ya están narradas aquí. Cualquiera puede pensar que la familia ensalada, como le llaman los psicólogos y los terapeutas en este tiempo, en la que el hombre tiene hijos con diferentes mujeres, se casa con una, se divorcia, vuelve con otra. Todo eso ocurría, amados, en la antigüedad. Pero el grave problema de la familia que ha existido y existe hoy es por la falta de amor. El gran problema es que la gente no quiere obedecer la palabra del Señor. Cuando usted obedece la palabra de Dios, automáticamente usted entra en la dimensión de amar no solamente a su familia, sino aún hasta a sus enemigos. Entonces, cuando no hay amor, amado, por más feliz que se vean los que se casan, por más que se sonrían, yo no sé si ustedes han tenido acceso a estadísticas de matrimonio y de divorcio, y prácticamente son más los que se divorcian que los que se casan. O sea, muchos se juntan, esos nunca se divorcian, pero se separan. No reciben la autorización del oficial del Estado Civil, que tiene que legalizar esas firmas en las que las dos personas se comprometen. Y es bueno aclarar aquí, amados, que eso que se firma ante lo oficial del Estado Civil no es más que un contrato para asegurar que cuando se divorcien las cosas se repartan, las cosas que se consiguen se repartan. Usted dirá: ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Sí, amado, es un contrato, es un acuerdo entre dos partes, un hombre y una mujer, que la mayoría de las veces presuntamente se casan por amor, pero al final terminan con el problema de la economía, el problema económico. Muchos de los problemas que tienen las familias en este tiempo es justamente eso, el problema económico. Que ahora con esta liberación, este empoderamiento que tienen las mujeres, ahora no se sabe quién es el hombre ni quién es la mujer, quién es el que manda y quién es el que obedece.
Entonces todo debe tener una cabeza. Todo debe tener una cabeza y esa cabeza es la que debe dirigir. Ahora, esa dirección debe hacerse consensuadamente, ¿verdad? Conversando, hablando. ¿Qué tú crees? Si hacemos esto, si hacemos aquello, ¿cómo esta inversión que vamos a hacer? ¿Cómo la hacemos? Esta casa que pretendemos comprar, ¿qué tú opinas? Los ingresos tuyos y los míos podrán funcionar. No, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Porque el problema, aunque lo haga uno solo, va a ser para toda la familia. El problema que le causa a un miembro de la familia, sea el padre, la madre, sea cualquiera de los hijos, involucra e impacta a toda la familia. Y aquí vemos una historia que es una historia muy fuerte, mis amados, porque se trata de un hombre que tenía varios hijos con muchas mujeres, y es el hombre el que Dios escogió para darle el nombre al pueblo. Es el padre de la nación de Israel. Se trata de Jacob. Él tenía 12 hijos y había uno, el más pequeño, que lo había tenido después de viejo. Y eso a él parece que lo llenaba de orgullo y de satisfacción. Lo tuve después de viejo, estoy duro, era lo que pienso que quería decir. Y dice la Escritura que a este él lo amaba más que a los otros. Error, tremendo error. Porque a los hijos se deben amar de la misma manera. Los hijos merecen todos el mismo apoyo, tanto en lo emocional como en lo económico. Hay hijos que se acercan más al padre, hay hijos que son más cercanos, que buscan más al padre, hay otros que se mantienen más alejados, pero usted debe tener un equilibrio con sus hijos, llámese madre, llámese padre. Debe haber un equilibrio para evitar situaciones como estas que se presentaron aquí. Pero usted podrá decir, pero la Biblia debe ser algo perfecto. No, amado, la Biblia lo que hace es que revela en los hijos de Dios las cosas que hacen malas y las consecuencias malas que le vienen por actuar mal, por estar en desobediencia. Si el Señor nos manda a amarnos a todos por igual, cuando usted enfoca su amor en una sola persona y usted tiene varias personas que tienen la misma condición, entonces usted va a provocar ira y celo de los demás frente a esa persona. Entonces, por bueno que usted sea, por más que usted aparezca en la Biblia, usted lo hizo mal. ¿Y qué es lo que quiere el Señor cuando narra estas historias? Para que nosotros las tuviéramos, las leyéramos, las analizáramos, las asumiéramos, que nosotros aprendiéramos y no cometamos los errores que cometieron ellos. Esta es la enseñanza poderosa de esta historia, de esta familia de Jacob. Dice la Escritura que los hijos estaban apacentando ovejas, eran criadores de ovejas. El pueblo de Israel desde el principio se identificó por ser criador de ovejas. Los otros pueblos, por ejemplo Egipto, que es la antítesis, lo contrario del pueblo de Dios, era más agrícola. Y cuando usted se va al Génesis desde el principio, usted se encuentra que Abel era criador de ovejas y que Caín era agricultor. Pero el problema no está en lo que usted hace, sino en lo que usted le ofrece a Dios de lo que usted recibe, de lo que usted hace. Cuando usted le da a Dios la primicia, usted no va a tener problema. El problema de Caín fue que le entregó a Dios como ofrenda la rabiza, como dicen en los mercados, lo que no servía. Pero Abel le dio las primicias, le dio lo mejor que tenía para Dios. Cuando nosotros damos lo mejor que tenemos para Dios, lo mejor de Dios va a venir hacia nosotros. Y dice que estaban pacentando ovejas en el campo, a eso era que se dedicaban. Pero había un detalle, y era que José le informaba a Jacob todas las cosas malas que habían sus hermanos, que hacían sus hermanos. Este muchacho estaba tratando de caminar de manera justa. Este muchacho trataba de que sus hermanos fueran corregidos por su padre y que anduvieran de manera correcta. Parece que eran medio revoltosos.
Parece que eran personas que tenían una conducta un poco desaprensiva, que hacían cosas desagradables ante los ojos de Dios y ante los ojos de sus padres. Y José se lo comunicaba al padre. Y usted dirá, pero el problema es que José era un chismoso. No, amado. Cuando usted dice la verdad, usted no es chismoso. Usted es chismoso cuando habla mentira, pero cuando usted comunica algo tratando de que se corrija lo que está mal, usted está actuando conforme a la voluntad del Señor. Porque usted está preocupado por lo que se está haciendo mal y usted quiere que se haga bien. Eso era lo que pasaba con José. Y vamos a ver que José era un muchacho que, a pesar de su juventud, tenía apenas 17 años, dice la Escritura. Era una persona madura. Pero este muchacho, que era rechazado, que era odiado por sus hermanos, estaba dentro del plan de Dios hacer algo especial por todos sus hermanos y por todo lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Este muchacho era despreciado por sus hermanos, pero ¿saben qué? Su padre lo amaba a él más que todos sus hermanos. Quizá Dios, mirando la animadversión que tenían los hermanos contra José, ponía en Jacob un amor especial de protección hacia ese muchacho. A veces no es que nosotros hagamos diferencia, sino que al más débil lo protejamos de la maldad de los otros. A veces hay hermanos que envidian a sus propios hermanos. Muchas veces en el corazón que tienen esa maldad. A veces somos los padres los responsables de que eso ocurra. Tratemos de que no sea por culpa de nosotros que ocurran esas diferencias entre nuestros hijos. Si algún hijo suyo le habla mal de otro hijo, mire, amado, repréndalo. Repréndalo. Porque a ese seguro que no le va a gustar que un hermano de él hable mal de él ante su padre. Llámele la atención, dígale, tú no debes hablar así de tu hermano. Pero este muchacho José estaba tan en la vista del Señor, del Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos. Lo tenía en tan alta estima que lo señaló y lo preparó para algo maravilloso. Y eso empezó a manifestarse cuando él empezó a tener sueños. Y él dice en la Escritura que él tuvo un sueño, que él veía el sol y la luna bajo sus pies. Algo terrible, amado, porque entonces inmediatamente Dios le da la revelación. Le da la revelación a los que están escuchando el sueño. Y ellos entienden esa revelación y lo dicen como si fuera una pregunta. ¿Acaso entonces nosotros vamos a estar humillados ante ti? ¿Acaso tú te enseñorearás sobre nosotros? Y usted piensa, pero se trataba del menor. Estaba rompiendo con todo lo que era la tradición, porque quien le correspondía tener dominio sobre todos los demás hermanos era el hermano mayor. El hermano mayor era que heredaba la autoridad del padre cuando el padre moría. Entonces se sentían mal porque decían, ¿cómo es eso que tú estás diciendo que tú en esos sueños, tú lo que estás diciendo es que tú vas a estar sobre nosotros? Que tú nos vas a gobernar, que tú vas a ser el jefe de nosotros. Iba a ocurrir algo, amado, era una profecía que se iba a cumplir. Era una profecía, pero para bendición de esos que lo aborrecían a él. Y cuenta la historia que los hermanos estaban apacentando las ovejas en el campo. Y dice que el padre Jacob le dijo a José, vete a ver por dónde andan tus hermanos, ve y dime cómo están. Parece que ya llevaban varios días por ahí apacentando. Dice la Escritura que este muchacho inmediatamente obedeció y fue a buscar, a ver cómo estaban sus hermanos. Dice que no lo encontraba donde supuestamente debían ellos estar apacentando. Y vio a un hombre que iba caminando por aquel lugar y le preguntó, ¿ha visto a mis hermanos? Parece que eran muy conocidos. Imagínate, eran 2 hermanos, todos hijos de un patriarca. Y él le preguntó a este señor que si había visto y dice, se fueron a tal ciudad.
Ellos estaban aquí, pero ya salieron de aquí. Parece que tenían que estar movilizando las ovejas donde había más pasto. Y dice la Escritura que él se dirigió a aquel lugar. Mire, amado, y es increíble, pero desde lejos cuando lo vieron, dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Sus propios hermanos planearon matarlo, a su hermano más pequeño, amado, por envidia. Por envidia, mis amados. Y yo extrapolo esta historia y digo, wow, así mismo ocurrió con Jesús, el hermano pequeño de Israel, del pueblo de Israel, cuando viene antes, desde que llega de una vez, Herodes intenta matarlo desde niño. Cuando hay una bendición que viene, amado, mire, siempre el enemigo va a querer destruir esa bendición. Y lo malo de esto es, amado, que están destruyendo lo que significa su salvación. A José intentaron matarlo, no sabiendo que dependería de él que ellos vivieran, que ellos sobrevivieran ante una gran crisis alimentaria que iba a venir en el futuro. Pero alguien dijo, no lo matemos, no hagamos que corra la sangre, nuestra propia sangre. Él es cuerpo de nosotros, él es nuestro hermano. Dios siempre, amado, da la salida. Dios siempre toma la precaución para que pase lo que tiene que pasar, no lo que el enemigo quiere que pase. Si estos hermanos hubiesen matado a José, el pueblo de Israel quizás no existiera. No existiera. Diferente, amado, a cuando el pueblo de Israel mata a Jesús. Si no lo mata, quizás no existiera la iglesia y no existiera salvación. Porque en la muerte de Cristo y su resurrección es que nosotros tenemos vida eterna. Sucede lo contrario, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la historia del pueblo de Israel es sombra de lo que había de venir. Mundo físico. Dios le perdona la vida a José para que le dé vida física al pueblo. Dios permite que maten a Cristo, lo entrega para que nosotros tengamos vida espiritual eternamente. Y esta historia es conmovedora, mis amados. Y me llama la atención que cuando ya tienen planificado matarlo, dice uno, no lo matemos. Pero dice que lo echaron a una cisterna como para dejarlo ahí. Bueno, no lo matamos nosotros, no derramamos la sangre, pero encerrado ahí, el tiempo lo matará, el hambre lo matará. Pero hay alguien que dice, no, espérense. Pero ¿qué vamos nosotros a ganar con eso? Dice que venía una caravana de ismaelitas, de árabes. Dice, vamos a vendérselo a ellos y así ganamos dinero. Y así lo hicieron, amado. ¿Y sabe cómo se llamaba el que dio la idea de venderlo? Judá. ¿Sabe cómo se llamaba el que vendió a Jesús? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el que vendió a Jesús? Lo único que lo diferencia es un acento. Aquel se llamaba Judá y el que vendió a Jesús se llamaba Judas. Es un paralelo. Es algo para que nosotros aprendamos y reflexionamos en lo que Dios va dando ejemplo para que nosotros conozcamos la profundidad de su palabra. Dice que decidieron venderlo. Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. ¿Y cómo iban ellos a justificar ante su padre que su hijo menor, ellos lo habían vendido? No, amado, ellos lo que querían era que desapareciera. Y dice la Escritura que buscaron un cabrito y lo mataron y la sangre se la estrujaron a la túnica de José, una túnica que su padre le había hecho con sus propias manos. Se la llevaron y le dijeron, mira, encontramos esto. Quizá alguna fiera lo devoró. Amado, eran asesinos, mentirosos. Hicieron sufrir a ese padre. Dice la Escritura que este hombre lloró
Este hombre se sintió desconcertado, porque quizás en lo que él tenía su esperanza, su hijo menor, que era el que lo cuidaría, que era el que permanecería más en la casa con él, había desaparecido. Y usted dirá, wow, y eso pasa en la Biblia. Sí, amado, igual como pasa ahora mismo en este tiempo. Igualito pasa en este tiempo. Ustedes ven noticias, ustedes ven las redes. Hay muchísimos casos todos los días de hijos que matan padres que matan hijos, hermanos que matan hermanos. Hasta que Jesucristo no establezca su reino de amor, amado, van a estar ocurriendo esas cosas. Pero en el pueblo del Señor, el pueblo que obedece la palabra de Dios, lo que estamos viviendo en el camino que nos llevará al reino de los cielos, y cuyo reino del Padre ya está en nosotros, difícilmente ocurran esas cosas. Porque estamos tratando, haciendo el esfuerzo para que el reino de Dios viva en nosotros. Para que estemos viviendo en el reino del Señor. Cada día, mis amados, es una lucha para nosotros mantenernos en este camino. Pero debemos hacerlo. Debemos vencer las tentaciones. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones de hacer diferencia en nuestros hijos? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones de no creernos mayores que los demás? Orando, escudriñando las Escrituras y sacrificando nuestro cuerpo con el ayuno. Estos sueños, dice la Escritura, que le daban más odio, ponían más odio en sus hermanos, y por eso hicieron lo que hicieron. Pero mira, amado, esa envidia que afectaba a esos hermanos era una envidia que lo iba a llevar a ellos a tener que humillarse luego. Cuenta la historia, amado, que esos ismaelitas lo llevaron y lo vendieron en Egipto. Lo vendieron como esclavo en Egipto. Y pasó las 1000 vicisitudes, José. Dice que cayó en una casa del jefe de la guardia del emperador. Y el jefe de la guardia, amado, vio tanta inteligencia en ese muchacho, porque cuando usted es una persona humilde delante de los ojos de Dios, cuando usted es una persona obediente a Dios, Dios pone gracia. Y dice la Escritura que este hombre lo vio y lo puso al frente de toda su casa, porque este muchacho tenía la gracia de Dios. Pero el enemigo, amado, no se queda nunca tranquilo. El enemigo siempre va a buscar la forma de romperte, de desbaratarte. Y dice la Escritura que la esposa de ese comandante, que se llamaba él Potifar, empezó a fastidiar al muchacho tratando de que él se acostara con ella. Él se negaba, amado, porque él sabía que era un pecado y un delito acostarse con la mujer de su prójimo, y más aún con la mujer del jefe, del que le había dado su confianza, del que le había puesto todos sus bienes en sus manos, del que todos los demás esclavos estaban bajo la orden de él. Y llegó un momento que esta mujer se dejó usar de una manera tan horrible de Satanás, que intentó violar al muchacho. Usted dirá, hoy las mujeres violan. Pues sí, amado, hay mujeres que violan hombres, y hay mujeres que le dan golpe a hombres también, le dan duro, así como hay hombres que le dan golpe a mujeres. Gente que no tiene el amor de Dios, porque cuando usted tiene el amor de Dios, usted no le da golpe a nadie, usted se golpea a usted mismo, amado, se golpea a usted mismo buscando la santidad, como decía el apóstol Pablo. No tira golpe a lo loco ni a nadie, se tira golpe a usted mismo para tratar de enderezarse delante de los ojos del Señor. Y esta mujer llegó un día de desesperación que intentó violarlo, y él salió corriendo, amado. Decía alguien, para que diga que aquí pecó, que digan que aquí corrió. A veces, amado, el pecado está ahí y usted lo ve fácil.
Y para usted salvarse tiene que salir corriendo. Si no, va a caer. Él salió corriendo. Las ropas se las dejó en la mano a ella. Imagínense si era un intento brusco de violación. ¿Y saben qué pasó? José cayó preso. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Si él era el que se estaba portando bien, si él era la persona que obedecía a su padre, si era la persona que Dios le daba los sueños, le daba la revelación. ¿Cómo es posible que haya sufrido tanto, amado? Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, vino aquí a sufrir por nosotros. Por eso es que en este camino, ahora mismo hay muchos errores con la prosperidad. El que no está próspero, el que no tiene mucho dinero, el que no es rico, está bajo maldición, como estaban antes en Israel. Jesucristo ni era rico, ni tenía mucho dinero. Dice que no tenía ni siquiera dónde recortar su cabeza. Sus discípulos, ustedes no lo encuentran en la Escritura diciendo que le entreguen la soga del camello para que le venga otro camello mejor. Como hay ahora, entrégame la llave de la jipeta para que venga una jipeta mejor. Eso usted no lo ve. Todos murieron en pobreza, en estrechez, en dificultades. Dios nos da bendición. Bienvenidas sean las bendiciones, pero para engrandecer y enaltecer la gloria de Dios, para ensanchar el pueblo de Dios, ensanchar su reino. Pero cuando usted lo que hace es quitarle la leche, la carne, la lana, las ovejas para usted vivir bien, téngase mucho cuidado. José estaba padeciendo y Dios lo estaba preparando para algo extraordinario, pues llegó a ser el ministro de Egipto. En otra ocasión vamos a estar hablando de por qué Dios lo convirtió en el ministro de Egipto. Que Dios le bendiga.